Iglesia Cristiana Jeruel te da la bienvenida. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde en este día 10 de junio del 2020. Continuamos con el estudio de Éxodo capítulo 22. Vamos a dar lectura hoy del versículo 28 hasta el 31. Buenas noches, hermano Jorge. Dios te bendiga. Pastor, muy buenas noches. Dios les bendiga, noches. iglesia. Dios les bendiga, hermano Emanuel. Dios Buenas te noches, bendiga. hermano. Buenas noches. Estamos listos ya. Iglesia, listos con sus Biblias en mano. Los que no tengan Biblia pueden dar lectura a la palabra que va a aparecer en la pantalla. Iniciamos y dice así la escritura. Verso 28 de Éxodo 22. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Palabra de Dios. Oremos al Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre celestial y Dios del universo. Te damos gracias en esta noche que nos permites continuar con el estudio del libro de Éxodo, estudiando las leyes de la restitución como las leyes humanitarias. Hoy, si tú nos permites, estaremos terminando ya el capítulo 22. Rogamos, bendito Señor, Espíritu de Dios, enséñanos, guíanos, aliméntanos, susténtanos con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Iniciamos con el versículo 28, mi amado hermano Jorge. Sí. Dice, no injurarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí estábamos comentando hace un momento, este versículo 28, la palabra jueces también tiene un significado importante como Elohim. O sea, no injuriarás el nombre de Dios, a Dios, o como aquí Reina Valera lo puso, a los jueces. En cierta manera es una enseñanza similar, ya que también tenemos que entender que los jueces son de parte de Dios. Así que dice, no injuriarás a los jueces. Y debemos entender esta palabra, no vas a maldecir a un juez, no vas a insultar a un juez, no vas a hablar mal en contra de ellos que están representando. Recordamos que en el Antiguo Testamento nos enseña la palabra que no debemos de estar nosotros como sobreponiéndonos ante ellos que tienen o manifiestan mayor conocimiento de las cosas en que se está viviendo en tal o cual lugar. Por ejemplo, los jueces que eran puestos por Dios en el Antiguo Testamento eran guiados por Dios
el Espíritu de Dios se movía en sus vidas para que ellos, obedeciendo a la palabra, hicieran lo que se tenía que hacer conforme a la voluntad de Dios. Y no había que tenían que rebelarse en contra o decir, pues no te quiero hacer caso, etcétera. Recordemos que, por ejemplo, el mismo Moisés manifestaba tal autoridad que el pueblo le seguía. Y después, cuando no estaba Moisés, le dijeron a Josué, si Dios está contigo, nosotros obedeceremos todo lo que nos digas. Así que desde aquí empezamos a entender, no injuriarás a los jueces, no maldecirás el nombre de Dios, no te pondrás en contra de la voluntad de Dios. Y luego también dice así, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Al príncipe de tu pueblo. También aquí vemos cómo lo explica la palabra de Dios cuando nos enseña no maldecir al príncipe de tu pueblo, aquellos que estaban puestos de parte de Dios para guiar a toda la nación, a todo el pueblo. Y también la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos, mi hermano Jorge, en el libro de Hechos vemos como el apóstol Pablo en el capítulo 23, desde el verso 1 en adelante, hablaba en su defensa y después el sumo sacerdote ordenó abofetearlo y Dios y el apóstol Pablo dijo, así también serás tú abofeteado, pared blanqueada. ¿Cómo dice la escritura? Dice así, Hechos 23, desde el 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, aquí nos está enseñando precisamente la palabra de Dios y el apóstol dice, no sabía que se trataba del sumo sacerdote, porque escrito está, y él estaba mencionando Éxodo capítulo 22, el final del versículo que estamos hoy estudiando, versículo 28. Hoy en día nos damos cuenta que no hay no solamente respeto hacia las autoridades o aquellos que están puestos para gobernar, sino que ahora se cree el ser humano que tiene todo el derecho para insultar, para maldecir, para blasfemar en contra de otros que han sido puestos de una o de otra manera a gobernar. Vemos como en el Antiguo Testamento dice la Escritura que no vas a maldecir al príncipe. Y era de verdad algo totalmente de sumo cuidado. La gente tenía respeto a una investidura que representaba en cierta manera a un príncipe. Hoy en día tenemos muchas gentes que están a cargo de una presidencia, de un gobierno, de un magistrado, etcétera. Y cómo se ha ido tergiversando la palabra de Dios, no se conoce la palabra de Dios, y vemos cómo tan fácilmente la gente se la pasa insultando a las autoridades, a los gobernantes, a los presidentes, a los magistrados, tan fácilmente como si nosotros tuviéramos todo el derecho de hacerlo. Yo lo que veo aquí, mi hermano Jorge, es que no conocen la palabra de Dios. Por eso se ponen a injuriar. Estoy de acuerdo que aquellos que no conocen, que no entienden esto, pues sí, se pongan a insultar y hablar mal de los que están gobernando una nación. Pero un cristiano no puede ser posible. Yo recuerdo, por ejemplo, la forma en que se le respeta a un pastor. Una persona, una amistad mía que la conocí cuando todavía yo no era pastor, y me hablaba de tú, oye Jorge, esto, etcétera. Después, cuando Dios me permitió servir como pastor,
me empezó a hablar de usted. Y bueno, una ocasión le pregunté, ¿y por qué me hablas así si tú y yo nos tuteamos? Tú y yo nos... Dice, porque tú ya tienes una posición que Dios te ha dado. Y por respeto a la posición que Dios te ha dado, es que mejor te hablo de usted. Me pareció algo fabuloso, algo extraordinario. ¿Por qué? Porque conoce. Entonces, entre cristianos vemos que algunos nos hablamos de usted. Y esto es por el respeto a lo que Dios ha ordenado en su palabra. Esto dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Sin embargo, dentro de las congregaciones, mi amado hermano Jorge, otros que no conocen lo que hace la ley, también se han pasado insultando a los pastores, hablando mal a sus espaldas, haciendo cosas que no agradan a Dios a sus espaldas. Si aquí, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, cuando fue abofeteado, inmediatamente después que supo que era el sumo sacerdote, dijo él, vuélvelo a leer esa parte de Hechos, ¿dónde estás? No lo sabía. Dice, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injuras. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Inmediatamente el apóstol rectificó y dijo, no sabía. ¿Por qué razón? Y repite este versículo, porque Pablo conocía bien la ley. Sabe el fondo de la ley y hasta dónde nos lleva la ley de Dios para tener el respeto hacia los demás. No puede ser que un cristiano esté participando hoy en día con insultar, hablar mal. ¿Cuántos mensajes se mandan insultando a un presidente, memes, a un gobernante, los memes, todo esto? Ok, pero que un cristiano participe no estoy de acuerdo. Porque entonces, mi amado hermano, no conoces Éxodo 22, verso 28. Nosotros no podemos maldecir al príncipe de nuestro pueblo. No podemos. No puedes decir que amas a Dios y no respetes a tu prójimo. Tienes que respetarlo. Si está bien o si está mal, tú no eres quien para insultarlo. Tú no eres quien. Si vas a emitir una opinión, que sea una opinión que edifique, mas no que destruya, o que insulte, o que estés injuriando hacia aquellos que están puestos por príncipes, presidentes, gobernantes, reyes, ministros, etc. Es importante entenderlo. Este versículo nos enseña definitivamente, no injuriarás a los jueces. ¿Cuántos jueces tenemos? Y la mayor parte de las naciones tenemos jueces. Ellos tienen una responsabilidad muy importante y ellos van a dar cuenta. Pero tú y yo también vamos a dar cuenta de cómo nos hemos comportado ante aquellos magistrados, presidentes, gobernantes que hay en el mundo. Vean qué mal está hoy la humanidad, que lo que más sucede hoy es un tremendo insulto hacia los gobernantes, de un país vecino, del país de aquel lado, de tu propio país, etc. Eso no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. ¿Tú eres mejor? Tú le puedes decir, Dios mío, lo hago porque yo soy mejor que tal persona. Yo haría mejor las cosas. Quizá Dios te diría, si fuera así, te hubiera puesto a ti. Pero tanto no es así que veo cómo te la pasas insultando a tu prójimo. No puede ser, iglesia. No puede ser. Este versículo nos da poderosa enseñanza para que cuidemos nuestra lengua. Nuestra opinión, si no es para edificar, guárdatela. Guárdatela, mi hermano. No ayuda, ni va a cambiar la nación con tus opiniones. Vean cómo no se permite gobernar a alguien porque todos están encima y así. No es posible. Si lo hizo mal, él dará cuentas. Pero tú no eres juez para que tú te encargues de ponerle en su lugar. Importante este versículo. Muy valioso. Siguiente versículo, mi hermano Jorge. Dice así.
No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. O sea, primero que nada, dice, lo vas a entregar inmediatamente. Aquí, por ejemplo, nos da también una enseñanza. En el Antiguo Testamento, cuando ya tenía la primicia de su cosecha el pueblo, inmediatamente apartaban lo que le pertenece a Dios. Vamos a entender un poquito más esto de la primicia de tu cosecha y de tu lagar. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿es una bendición para ti el dar un diezmo? ¿El darle a Dios lo que es de Él? ¿Por qué hay diferencia? Y mucha gente te puede decir, no, ¿cómo es posible que tú des un diezmo, tú des esto, el otro? Pregúntale a esa persona. Oye, ¿tú no das el 16% a tu gobierno? Das tu 16% a tu gobierno. Y tu gobierno te tiene que responder con, número 1, buena educación, con servicios médicos de excelencia, con buenas calles alumbradas, pavimentadas, muy buena vigilancia, debe haber una buena seguridad y los servicios extras. Allí tienen que ir trabajando los impuestos que pagas. Ahora preguntaría yo, al entregarle solo al Señor el 10, ¿qué esperas recibir? Toda nación, todo contribuyente, todo ciudadano que entrega un impuesto, espera recibir algo, ¿sí o no? Espera recibir todos los servicios que tu gobierno te tiene que dar. Y tú los recibes y no es de a gratis, sino que tus impuestos están haciendo esta labor para que se pueda tener esta calidad. Ahora, si tú le das al Señor el 10%, ¿qué nos dice Malaquías sobre esto, mi hermano? Malaquías capítulo 3. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3. Léeme los versículos que tenemos allí, mi hermano, tan importantes para entender. Si tú sabes y exiges que se te entregue a ti un diezmo, Malaquías 3, ¿qué nos dice, mi hermano? Desde el versículo 10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. O sea, viene una promesa de Dios, bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué más sigue diciendo? Reprenderé también Fíjate por nada vosotros al Y devorador. viene una promesa. Dios va a reprender al devorador. ¿Quién es un devorador, mi hermano Jorge? Pues simplemente la enfermedad. Un devorador tremendo, la enfermedad. Tú a lo mejor te quisiste quedar, dices, yo no doy nada, yo me quedo con todo mi dinero porque yo no quiero dar diezmo. No, está perfecto, no lo hagas. Pero ¿qué sucede luego? Tú guardado en una enfermedad, lo sacaste todo. Porque el Dios dice, reprenderé por ti también al devorador, al que de repente saliste y ya no está tu coche, al que de repente saliste y ya no está tu celular, ya no está, todo esto dice Dios, yo reprenderé a estos devoradores. ¿Por qué? Dice el Señor, porque tienes que probarme. Y luego dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Tú lo crees, mi hermano? Tú tienes ese amor de dar el diezmo. Ahora, ¿qué es esto cuando Dios dice, no demorarás las primicias de tu cosecha? O sea, es lo primero. Si tú cuando das tu diezmo dices, bueno, ya recibí este dinero, pero ahorita tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, la colegiatura, los gastos de la gasolina, los gastos de esto, y lo que sobre, se lo llevo al Señor. Ya te equivocaste. Dice, no demorarás. O sea, lo primero que vas a hacer es apartar lo que es de Dios.
Desde ese momento que tú apartaste lo que es de Dios, ya tú puedes usar todo lo demás. Y aquí de verdad, mi amado hermano, es una promesa y de parte de Dios. Si tú no lo estás haciendo, bueno, ahora sí que tú y el Señor solamente. Pero es tan importante y tan bendecido que podamos hacerlo, el apartar lo que es del Señor. Pones tu sobrecito, lo apartas muy diferente y entonces dices, esto ya es mío. Y al día que me voy a reunir con la iglesia, esto lo entrego al Señor. Ya sacas de tu sobrecito y lo entregas. Pero si lo estás dejando a que lo que te sobre, ya no diste tu diezmo, ya diste lo que te sobró. Y realmente Dios dice, no demorarás la primicia de tu cosecha de tu lagar. ¿Qué hacían ellos cuando en el Antiguo Testamento apartaban esto? Anticipadamente separaban del 10% de su cosecha y después ya lo demás era de ellos. Fíjate lo que Dios te pide, solamente el 10%. Lo demás es tuyo. Y si tú crees a la promesa de Dios, porque el Señor dijo, probadme ahora en esto. Número 1, abriré las ventanas de los cielos para que sobreabunde en tu vida. Qué bendición de Dios es este versículo que nos dice, no demorarás la primicia de tu cosecha y de tu lagar. Así como lo dijiste, pastor, si nosotros ahorita tenemos que pagar un impuesto y después hacemos la evasión de impuestos, estamos robando a la nación. Igual cuando dice aquí en robará el hombre a Dios. Exactamente, dice en el 3:9, un versículo antes, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, si nosotros evadimos impuestos, estamos haciendo lo mismo cuando no entregamos un diezmo, ¿no? Que tiene que ser de corazón, ¿no? Cuando no lo separamos como debe de ser. Yo como agente de seguros, desde que me van a pagar, ya me separaron el impuesto. Ya me quitaron el IVA o ya me quitaron el impuesto sobre la renta. Anticipadamente, ya lo que me entregaron es lo que me corresponde. Sí, pues es lo mismo. ¿Por qué nosotros no, bien lo dice el Señor, por qué estamos robándole al Señor y no valoramos el diezmo y la ofrenda? Es una bendición que anticipadamente lo separes y de verdad probarás las cosas que suceden en tu vida y te darás cuenta qué bendición es obedecer la palabra de Dios. Esto es para todos, es una realidad, es una realidad. Y luego sigue diciendo este versículo 29. Dice, no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Me darás el primogénito de tus hijos. Mira, nosotros preguntaríamos, ¿por qué Dios pide el primogénito de nuestros hijos? Habíamos puesto unas fotos muy bonitas. Mira el primogénito que aparece ahí, mi hermano. Tu bebé. ¿O eres tú cuando eras bebé? ¿Eres el primogénito? Eres tú cuando eras bebé. Tenemos otra foto ahí muy bonita. La de George cuando era bebé. Ya no salió. Pero traje la foto. Dejaste la foto. Pero miren, qué valioso es entender esto. Dios dice, me darás el primogénito. ¿De dónde viene todo esto? De aquí, de este mismo precioso libro de la ley. ¿Por qué razón? Porque en el libro de la ley leemos cuando Dios sacó con mano poderosa a Israel de la tierra de Egipto, hubo una muerte de los primogénitos. Todo el primogénito de Egipto murió, así de los hombres como de las bestias. Todo primogénito. Pero de Israel ninguno murió. De ahí en adelante Dios pone una ley. Todo primogénito, hijo tuyo, me lo darás. Y tú podrías pensar, bueno, en ese momento voy a entregar a mi hijo, voy a darlo. Hay una parte muy valiosa de la Escritura donde dice, lo vas a redimir a tu hijo. Y sabes que la plata es un símbolo de redención. Por eso daban una pieza de plata por todo lo que era el primogénito. Si había un primogénito, daba la pieza de plata por su hijo.
y entonces ya podía quedarse en casa con su hijo. ¿Qué empezó a hacer Israel? Empezó a copiar las abominaciones que practicaban las demás naciones y empezaron a dar su primogénito a Moloc. Empezaron a sacrificar a su hijo primogénito a Moloc, porque les decían que si ellos sacrificaban a su hijo primogénito a Moloc, este demonio les iba a permitir que el alma del hijo de ese primogénito estuviera vagando y les iba a traer cosechas, bendiciones, iba a guardar a las familias y los iba a proteger, etc. Y que aparte iban a tener mucha riqueza. Y empezó a practicar Israel esto. Dios mismo en Jeremías capítulo 7 les dice: esto no me vino ni al pensamiento que lo hicieran. ¿Por qué lo hicieron, Israel? ¿Qué dice Jeremías 7, mi hermano? 7:31. 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, dice Dios. ¿Por qué has hecho esto, Israel? Si yo te he pedido a tu primogénito y te he pedido que des una pieza de plata para redención de él, ¿por qué ahora lo estás entregando a los demonios? Ahí mismo en el capítulo 32 de Jeremías, ¿qué dice la escritura en el capítulo 32? 32, 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Dice Dios: ni me vino en el pensamiento para que hagan esta abominación para hacer pecar a Judá. Por eso Dios, cuando aquí en este capítulo 23 que estamos estudiando, les dice en el versículo 29, me darás el primogénito de tus hijos, tenían la práctica de la redención y entregaban esa pieza de plata por cada primogénito. Lo que sí entregaban en sacrificio, el primogénito, era de animales. Los animales sí eran sacrificados para Dios, el primogénito, pero no los hijos. E Israel se contaminó con los ídolos de las naciones y hacían pasar a sus hijos por fuego. Es tremendo, mis hermanos, cómo nosotros ya en pleno siglo XXI seguimos traspasando y traspasando la ley de Dios, no obedeciéndola, no siendo hacedores de ella, no practicando esta bendición, sino que siguiendo la corriente de este mundo, nos contaminamos con el mundo. Y eso le pasó. Por eso en el mismo capítulo de Jeremías, dice, vamos a leer esta parte de Jeremías en el capítulo 7, otra vez, donde encontramos cómo las mujeres ya lo hacían. Dice el versículo 18. Dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Hacían ofrendas a dioses ajenos. ¿Cuáles eran las ofrendas? Entregar a sus hijos en sacrificio, matarlos. Dice, para hacer ofrendas a los dioses ajenos, para provocarme a ira. Es tremendo que ellos, dice el siguiente versículo. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. ¿Cómo se encuentra hoy el mundo? Confundido. ¿Por qué razón? Porque no conocen la ley de Dios. No conocen. Si tú me dices, yo conozco los 10 mandamientos, bueno, ahora estamos yendo a una profundidad de los 10 mandamientos. Profundizando ahora con leyes humanitarias muy importantes para que la iglesia pueda tener temor de Dios. ¿Qué es lo que hacían los hombres? Sacrificaban a sus hijos, cuando Dios solamente les decía, den una redención por ellos. Y sabes, vendrá bendición.
vendrá bendición a tu vida, a tus hijos, a tu familia. Lo que sí sacrificaban, dice el versículo 30, Dice, lo mismo. porque los hijos de Judá, No, lo mismo, ya Éxodo perdón, 22. Éxodo 22:30 dice, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Ellos sí, el primogénito de buey y de oveja eran sacrificados para Dios. Los animales sí, pero Sí. no las personas. Así es. No las personas. 7 días estarán consumados y al octavo día me lo darás. Ahí sí, al buey y a la oveja, pero no a los hijos. Pero el desvío del corazón del hombre siempre, dice el Señor, está de continuo a mal. A mal. Dios en este último versículo les dice algo poderoso. ¿Qué dice? Dice, lo mismo harás Me con seréis y me seréis varones santos. ¿Cómo seremos? Santos, separados. Varones santos. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, donde dice, ustedes son un real sacerdocio, Los- una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? para que anunciéis. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos entender esto. Dios dice que nosotros somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, comprado, hemos sido redimidos, se pagó un precio por nosotros. Y este precio no fue una pieza de plata, no, fue la sangre bendita de Jesucristo nuestro Señor. Ese fue el precio que pagó Dios mismo para redimirnos. ¿Por qué te cuesta trabajo hacer y obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios? Dice, me seréis varones santos. ¿Qué entendemos, hermano Jorge, por ser varones santos? ¿Que somos muy buenos? No, ¿Que nos ganamos el cielo? no. No. Somos no. santos por Él. Somos redimidos y separados por Él. Apartados para para Él. Dios. Así es. Por eso un cristiano practica las cosas del reino. Es tan importante entender que ahora la reunión entre los santos pues debe de ser una conversación más celestial que terrenal, más en la eternidad que en lo pasajero y efímero. Las pláticas de las personas naturales pues son efímeras, aquí en la tierra, aquí en el mundo. Pero las pláticas de un pueblo bendito, apartado para Dios, debe de ser siempre cosas celestiales, asuntos del reino de los cielos, las promesas de Dios. de las promesas, de las cosas, el trabajo que se hace en el reino de Dios, Amén. de poder Trabajo. servirle, de reunirnos para estar hablando cosas celestiales. El día lunes tuvimos una reunión y estábamos ya hasta tarde, pero todos reunidos. ¿Qué crees que platicaban los santos? Asuntos del reino. Asuntos del reino. ¿Qué platica el mundo? Por eso Dios dijo aquí en su palabra, y me seréis Varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Este último versículo, con este vamos a terminar hoy. Dice así, no comerás carne destrozada. ¿Por qué razón? Bueno, si hay una carne destrozada por fieras y llegas y te la comes, ya está, para empezar, puede estar ya está echada a perder, ya se le metieron bacterias, ya se contaminó, ya se le metieron virus y al rato ahí vienen los padecimientos en el cuerpo humano por no obedecer a Dios. Y ahí vienen los dolores, los problemas, las bacterias y la muerte. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo se tenía que comer entonces, por ejemplo, al buey o a la oveja, mi hermano? Degollándolo. Degollado. Había que degollarlo para que toda su sangre fuera sacada, toda su sangre derramada en tierra, Partirlo. y después ya se parte y se pone al fuego. ¿Para qué? Para que evitar comer la carne, porque la sangre, ¿en la sangre qué está? La vida. La vida.
Entonces todos esos animales que habían sido destrozados o ahogados, porque también la Biblia dice, no comerás de ahogado, y eso también es importante entenderlo, porque el animal de ahogado, pues ya también se le echó a perder su carne, hubo a haber putrefacción en la carne, y al rato vienen problemas severos al cuerpo humano. Por eso tampoco puedes comer así, ni destrozado por fieras ni ahogado, sino que ¿qué harás con ellos? Las echarás a los perros, que ellos se lo coman. Pero tú no, dice Dios, tú me serás santo. Tú me serás un pueblo santo. Esto es lo que nos enseña la palabra en estos versículos del 28 al 31, iglesia. Ojalá que esto haya sido de bendición a tu corazón, para que podamos ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida y dejar de hacer cosas que no convienen. Para eso son cada mensaje de la palabra, cada versículo de la Escritura es para qué? Para nuestro propio beneficio. Ordenar nuestro camino, enderezar nuestros pasos y seguir a Dios, seguir a Cristo con todo nuestro corazón y servirle con gozo y ánimo pronto. Oremos al Señor, iglesia, demos gracias a nuestro Dios. Amén. ¿Algún comentario, Jorge? Perdón. No, pues sí, realmente tenemos que ir conociendo y profundizar más en, como dices, en los mandamientos, en las leyes que Dios nos da, porque no solamente son 10, son muchos. Son 10, pero muy profundos cada uno. Así es. Muy profundos. Y esto es con relación a nuestra vida, que seamos realmente en santidad para el Señor, apartados para Él. Amén. Amén. Iglesia, oremos allí donde estás. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra, que nos edifica, que nos bendice y que, Señor, nos enseña que debemos conformar cada día nuestras vidas a Cristo. Nuestro anhelo, Señor, es podernos parecer más cada día a Dios, imitar a Dios, ser imitadores de Cristo. Que así sea, Padre. A través de cada mensaje seamos instruidos a vivir vidas que te glorifiquen. Te lo rogamos, Dios del universo, y te damos las gracias en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, iglesia. Tenemos algunos anuncios. El día de mañana vamos a tener algunas despensas. Por favor, comuníquense con la hermana Lulú, los que estén en necesidad. Yo espero que ya en la tarde podamos empezar a entregar despensas nuevamente. Y tenemos avisos, los donativos, los que quieran llevar el donativo a Cristo. Allí está la cuenta de la iglesia. Aquellos que quieran unirse a los estudios que estamos teniendo durante los lunes, el día martes, el día de hoy miércoles, el día sábado con los jóvenes, y durante toda la semana, recuerden, hay un devocional cada día. Así que podemos estar tomados del Señor a través de su bendita y poderosa palabra. Que Dios les guarde, iglesia. También compartan la liga de Facebook, ahora sí que anunciemos el Evangelio a través de estos estudios, a través de la liga de Facebook. Invítenlos, que se unan para que les lleguen las notificaciones de los estudios. Exacto. Aquellos que nos visitan por primera vez a través del Facebook, pues que Dios te bendiga y te guarde. Dios tiene un propósito para tu vida, y denle a la campanita para que se suscriban y sigamos tomando los estudios todo el tiempo, alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Buenas noches.